permitir ubicar, referenciar los temas. Empleo, continuidad, cambio. Cambio, pero de estas cosas, pero en continuidad. Seguridad, continuidad, cambio. No solo me permite mapear electores, no solo me permite mapear candidatos, candidatos, sino también me permite mapear los temas relevantes en una contienda. ¿Sí? El objetivo de toda estrategia construida desde este método debe ser acercar a nuestro candidato al mayor número de electores posibles. Para eso hacemos este mapa. ¿Cómo lo podemos hacer? Si ya estamos donde están los electores, hay que consolidar nuestra posición. Sí, o acotar el margen de maniobra de nuestro adversario, que no nos coman el mandado, que no nos penetre nuestro mercado electoral. Si no lo estamos, podemos hacer dos cosas: o mover a los candidatos. ¿Cómo podemos mover un candidato? En sus atributos, ¿no? O en su oferta. Son las dos formas de acercarnos a la gente si no estamos donde están la mayoría de los electores. Y mover a la gente. Consolidar el mercado, hacerlo crecer a costa de otros, las campañas de ataque y de contraste, dividiendo a los opositores, ¿no? Si uno le va a la América, sabe que el resto del país se va a unir contra la América cuando juegue América Chivas. Pero eso le da una ventaja cuando juegue contra el Atlas, cuando juegue contra todo el resto del país, cuando no es importante. El América va a ganar en términos de seguidores, no digo de fútbol. Dividiendo a los opositores, marcando la agenda y los términos de debate. Mañana profundizaremos en eso, denunciando al adversario, contrastando y construyendo nuevas alianzas. A partir de esta hipótesis realizamos un concepto rector de comunicación, el enunciado estratégico, las fases de campaña, y todo eso lo vamos a ver mañana. Un poco como hipótesis, Moreira, ¿cuál era la hipótesis? Continuidad plus, que es continuidad mejorada. En la oferta y consolidación de atributos para diferenciarlo de su hermano, ¿no? Ese es el plus, estos atributos que no tiene Humberto, que sí tiene Rubén. Atención a demandas de la oposición. Voy a consolidar completamente mi mercado robándome estos cuadritos, los dos disonantes. Sobre todo el que quiere cambiar el programa, que es priista, que ya está conmigo. Nada más hay que darle un guiño y también voy a hacer esto. Y la estrategia fue, y así fue la estrategia, simplificada en un claim, en un eslogan publicitario: más Moreira, mejor Coahuila. El claim fue más mejor, así más mejor. O Correa, en 2006, la hipótesis era ciudadanos contra partidos, partidocracia. Había que suavizar la imagen de Correa para evitar el voto de miedo. Y la estrategia fue apropiarnos del cambio, significar el cambio y blindar el cambio en esas tres fases, ¿no? Somos el cambio, ya el cambio es nuestro, el cambio es esto, es una constituyente, y no somos Chávez, no somos López Obrador, no somos un peligro para el pueblo. Calderón, panista no foxista, rompió con el presidente y ganó en la interna contra el candidato oficial, contra Santiago Krill. Ofrecía soluciones a los problemas del foxismo, el presidente del empleo. Sí. No sé si te puedo regresar un poquito. Perdón. Cuando hay un cambio, obviamente, en las coordenadas, y digo, obviamente, la fecha me llamó la atención porque realmente, cuando él cuando ganó, realmente hubo ese cambio, ¿no? Pero cuando ya estás en el gobierno, no se vuelve o sea, no sé cómo explicarlo, pero no en teoría debería de cambiar la posición de ese gobernante en el partido, porque si lo analizas con otros candidatos, ¿cómo los otros candidatos que quisieran recuperar, por ejemplo, el partido, cómo se colocarían en esa coordenada? Se los muestro al ratito, pero obviamente ahora somos la continuidad y queremos la continuidad de nuestro programa. No, eso sí me queda claro. Aunque
nuestro objetivo sigue siendo el cambio. El cambio de Ecuador es nuestro. Y los demás son regresar al pasado. Sí. Sí. Yo creo que... Sí. Sí me expliqué. Supongo que con lo que hace rato. Espero, pero es eso. O sea, somos la continuidad, y ellos son regresar al pasado. Entonces seguimos enarbolando el cambio. Sí, pero eso es desde ese gobernador y desde ese partido, la competencia. ¿Perdón? A lo que yo me refiero es que si esta coordenada que presentas es del que ganó y se quiere mantener ahí, está perfecto, eso lo entiendo, ¿no? Que quiere mantenerse ahí. Pero, por ejemplo, si yo fuera del partido opositor, ¿cómo coloco al que tiene esa continuidad y sigue con esa continuidad? O sea, realmente tengo que buscar... Por eso cobro. Se convierte en la recíproca. Se convierte en la recíproca. Si tú estás como opositor y tienes a tus electores y los ganas, inmediatamente siendo el gobernante te conviertes en la recíproca y tus competidores vuelven a hacer la recíproca, de tal manera que ahí puedes desarrollar una estrategia tanto como candidato como ya como gobernante. Debe variar. Por eso cobro. Sí, pues yo me traslado allá arriba. Ahora soy la continuidad. Y lo que quiero es tener a la gente en ese cuadrante. Y mi trabajo es etiquetar a los adversarios de que ellos son regresar al pasado. Que ellos no representan el cambio y por eso mantengo mi contexto social. Correa a la fecha hoy está en tercer lugar de evaluación después de 7 años y medio, según la última medición que vi, es el tercer mandatario mejor evaluado de América Latina y mucho tiempo fue el mejor evaluado. Y es por mantener este consenso en términos de represento el cambio, aunque pida que voten por la continuidad. Calderón, bueno, ya lo vimos rápido, rompió con el presidente, ganó la interna, ofrecía soluciones a los problemas. Es el mismo partido, pero era cambio de programa, ¿no? El presidente del empleo. Por último, Calzada, la continuidad del cambio. Es un priista con imagen de panista, un discurso de continuidad e impulso en lo económico, no iba a cambiar lo que había hecho bien el PAN, denunciaba la corrupción en el gobierno panista y agregaba valores en materia de desarrollo social que además están muy vinculados a la marca, ¿no? Al PRI y al PRD le creen desarrollo social, al PAN se lo creen menos. Senador de la República del PRI, sin polarizar por Calderón. Este es ya el ejemplo final. No les voy a mostrar ahorita cómo se construye este microtargeting. Les voy a decir cómo se construye a partir de dónde tenemos estas variables identitarias, de niveles socioeconómicos, todos los sociodemográficos que te pueda arrojar una encuesta, y donde tienes porcentajes arriba de la media o abajo de la media, vas construyendo grupos que nosotros empezamos a calificar y a bautizar identitariamente, ¿no? Entonces este es un poco el microtargeting muy general. No viene la explicación, pero un poco para explicarles a qué nos lleva el microtargeting de una campaña, para poder identificar el tipo de mercado con el que me estoy enfrentando. La investigación nos permitía decir que había un correísmo duro, que eran aquellos ciudadanos que querían que siguiera el proyecto de la Revolución Ciudadana, el compás otra vez, sus políticas y sus proyectos, y que querían que ese proyecto lo encabezara Rafael Correa. Entonces ya tengo un grupo en que en mi microtargeting tengo identificado qué quiere, cómo se comporta, y voy a diseñar, aquí viene un esbozo de una línea de acción, mantener su identidad en torno al proyecto. Había un grupo que calificamos como indecisos, que era un segmento de votantes que podemos tener en cuenta, que no gustan particularmente de ninguna opción, pero que son un poco más cercanos a Correa, porque concuerdan con algunos de sus programas y recuerdan las crisis pasadas, ¿no? Estos 10 presidentes en 8 años.
En otras palabras, podrían votar por Correa porque no hay otra opción mejor. La línea de acción era acercarnos a ellos, escucharlos y convencerlos. Todos estos datos de cómo identifico si están cerca, lejos, o cómo se comportan, salen de la investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Correístas blancos eran aquellos ciudadanos que quieren que el gobierno siga encabezado por Correa, pero que quieren ciertos cambios en el programa de políticas públicas, ¿no? Es un segmento, este segmento está concentrado en el cuadrante superior izquierdo del método Compass. Que incluso buscan incluir nuevos temas en la agenda de gobierno, línea de acción, incorporar algunas de sus demandas, mantener su lealtad en torno al presidente como la figura del cambio. Simpatizantes del cambio, pero no correístas. Son aquellos ciudadanos que piensan que están bien los programas y políticas públicas que se han impulsado desde 2007, pero que no simpatizan con el presidente y con su forma de hacer las cosas. Línea de acción, evitar que se conviertan en anticorreístas. Les gusta el rumbo del país, les gusta lo que está pasando en Ecuador, pero les cae mal Correa. Anticorreístas son los ciudadanos que no están de acuerdo ni con el programa ni con las políticas públicas del actual gobierno y que tampoco quieren que Correa siga gobernando Ecuador. Línea de acción, neutralizar sus acciones y la legitimidad de su proyecto, evitando que crezcan o que se articulen en un solo frente. En principio, los términos de debate de la contienda 2012-2013, la del año pasado, parecen estar dictados por una figura similar a un plebiscito. Toda elección es un plebiscito, es cambio contra continuidad, y toda la comunicación política se articula en dicotomías. Ellos, nosotros, buenos, malos, honestos, corruptos, directa o indirectamente así se construye toda la comunicación política, ¿no? Yo soy honesto y voy a traer empleo, ergo, él es deshonesto y va a traer desempleo, ¿no? Pero todo el tiempo estamos construyendo dicotomías. El modelo de los cuadrantes, a final de cuentas, es un modelo de positivo, positivo, negativo, negativo, ¿no? Y es donde es más fácil jugar una campaña, en el ellos, nosotros. Y el plebiscito de Ecuador, en términos muy abstractos, era o con Correa o contra Correa. No había otra opción, como fue el plebiscito en México en el 2000. A sacar al PRI de los Pinos o a que se quede el PRI en los Pinos. Ese era el plebiscito que tuvimos en 2000. La contienda se tratará de Correa y no de las otras alternativas en disputa por la oposición. En otras palabras, el éxito del proyecto está basado en consolidar el liderazgo del presidente y demostrar que el cambio por el que Ecuador ha votado va por buen camino, la consolidación del cambio o la continuidad del cambio. Por último, consideramos necesario reforzar la idea de que la revolución ciudadana como sinónimo de participación, de darle poder a la gente para que tome las riendas de su futuro. Y en un esquema muy gráfico, esta pretendía ser el mapa Compass de la elección 2013. ¿Sí? Hasta ahora vamos bien. Y el último ingrediente de este módulo de planeación estratégica, de análisis, investigación y planeación, es la planeación estratégica. Durante mucho tiempo hicimos planeación estratégica con base en el modelo tradicional de planeación estratégica empresarial. Construir una misión, una visión, unos valores, hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, riesgos y debilidades, o amenazas. Yo prefiero llamarles riesgos, me parece que las situaciones pueden ser riesgosas, no necesariamente amenazantes, pero es un matiz semántico. Y este enfoque pues, nos llevaba a un callejón sin salida. No digo que sea un enfoque inútil, pero bueno, ¿cuál es tu misión? Pues ganar la elección. ¿Y cuál es tu visión? Pues hacer bien las cosas y gobernar padre. ¿Y cuáles son tus valores? Pues democracia, transparencia, participación, rendición de cuentas. No tenía ningún valor. No digo que en lo empresarial, en la comunicación institucional, incluso en la gubernamental no funciona. Para un proyecto como una campaña política me parece que no me da las respuestas que quiero que me dé. Y gracias a varios amigos nuestros, a Ernesto Portillo, director general de INCIDE, descubrimos una metodología que luego me enteré que usan desde hace mucho tiempo muchas instituciones del ejército, los ejércitos, entre otras, que se trata de contestar 7 preguntas. Y es una planeación estratégica que solo pretende contestar 7 preguntas.
Y sustituimos, hicimos mucho tiempo esta planeación estratégica de misión, visión, valores, principios, FODA, la hicimos mucho tiempo con nuestros candidatos. Insisto, no nos daba el resultado que queríamos. Y estas son las 7 preguntas, lo que nosotros llamamos el núcleo estratégico de la comunicación. Las primeras 3 de abajo, o las últimas 3, son realmente estratégicas, las otras 4 son tácticas, ¿no? Yo les diría que si se quedan con esto, y mi idea es que el ejercicio de mañana tenga que ver con esto, tienen el esbozo, tienen el boceto ya de una estrategia de comunicación. Si ustedes pueden contestar en lo que hagan en un proyecto que tenga que ver con una visión estratégica, estas 7 preguntas, ustedes tienen el primer trazado de una estrategia de comunicación. ¿Cuáles son estas 7 preguntas? Y empiezo por la más importante, el para qué. El para qué se parece a la misión, es el propósito del proyecto. Pero es para, y ahorita les voy a enseñar el twist, la parte emotiva de este para qué, va mucho más allá, tiene que ver con sueños, con la parte emocional de por qué hago las cosas, para qué hago las cosas, para qué hago este proyecto. El cómo son los valores, el tono, la manera, cómo voy a hacer estas cosas. El qué, la oferta, los productos, las acciones, con quién, mis targets. ¿A quién va dirigido este para qué? ¿A quién va dirigida esta oferta? ¿A quién va? Por eso hago estas cosas de esta manera, para pegarle, para impactar con este público objetivo, con estos targets. ¿Contra quién? Insisto, la comunicación política es dicotómica, es construcción de opuestos, de significantes de ellos, nosotros. Entonces tengo que identificar muy bien de qué se tratan las cosas, cuáles son los términos de debate y quiénes son mis adversarios. ¿Dónde? ¿Cuáles son los medios y herramientas de comunicación que voy a utilizar? ¿Y cuándo? ¿Cuál es mi plan, mi planeación de mi campaña, de la acción que vaya a llevar a cabo? Si quieren, no sé si se ve alguien por allá. Este es un video un poco largo, dura 18 minutos, pero es el video que nos cambió la forma de hacer planeación estratégica desde la metodología del instituto. Espero que sea. No, yo lo desconecté. Perdón. No, lo desconecté, pero no me agarró. O sea, lo acabo de desconectar, pero no me agarró. Ah, sí. Ah, qué todo. Yo espero que este video es una plática de TED. Hay un libro, hay 2 libros de Simon Sinek, que es el que les va a hacer esta biografía. Les deje muy claro la parte emocional, la parte intuitiva de cómo tomamos decisiones. ¿Ya? ¿Ya? How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different?
Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, when you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers, the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe.
Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level? The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures and you say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered manned flight was like the .com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich, and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take 5 sets of parts, because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys, now I will improve upon your technology. But he didn't.
He wasn't first, he didn't get rich, he didn't get famous, so he quit. People don't buy what you do, they buy why you do it. And if you talk about what you believe, you will attract those who believe what you believe. Well, why is it important to attract those who believe what you believe?